¿Qué tal? Mi nombre es Romo Falcón, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica y el tema que les voy a presentar es el control tolerante a fallas activo para un cuadrator ante la pérdida de un rotor. Este trabajo fue realizado en conjunto con el doctor Héctor Ríos y el doctor Alejandro Zul, los tres perteneciendo al Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de La Laguna. Mi presentación está dividida en varias secciones y comenzaré primeramente con la motivación. Pues bien, como ustedes saben, la popularidad de los cuadrotores han generado una amplia variedad de aplicaciones, lo cual ha propiciado en el área de la investigación el desarrollo de controladores robustos. Sin embargo, estos controladores son diseñados asumiendo que la planta está funcionando en condiciones nominales. Con el fin de aumentar la robustez en dichos esquemas, los controladores tolerantes a fallas han recibido particular atención, con el fin de asegurar el cumplimiento de las tareas, aún en presencia de fallas. En la imagen se puede ver un accidente que ocurrió de un cuadrotor ante la falla de un actuador. Se plantea entonces formalmente el problema a atacar, partiendo del modelo dinámico del cuadrotor, el cual está compuesto por dos subsistemas: el subsistema de posición dada por G, que contiene las coordenadas X, Y, Z, y el subsistema de orientación dada por eta, que contiene los ángulos de Euler correspondientes a pitch, roll y yaw, que son los ángulos respecto al eje X, al eje Y y al eje Z, respectivamente, tal como se muestra en imagen. Este modelo contiene elementos como el vector de gravedad, coeficientes de arrastre, coeficientes inerciales, pero una de las principales particularidades de este sistema es que se está lidiando con un sistema subactuado, es decir, se tienen menos entradas de control que grados de libertad. La relación que existe entre las señales de control y los empujes generados por cada rotor está dada por la siguiente matriz, donde L representa la distancia que hay entre el rotor y el centro de gravedad del vehículo y cada tau representa un factor de arrastre propio de cada uno de los rotores. Entonces se modela la falla total de uno de los rotores, tal como se muestra en la ecuación inferior, el cual el empuje está multiplicado por un coeficiente de falla. Este coeficiente de falla puede tomar dos valores: 1 para condiciones nominales y 0 en caso de la pérdida total de dicho rotor. Pues bien, formalmente entonces el problema a atacar sería diseñar un control tolerante a fallas activo para una tarea de regulación de un cuadrotor ante la pérdida total de un actuador. Este esquema tiene ciertas limitaciones, como el que requiere de un diagnóstico de fallas. La falla ocurre una vez que el cuadrotor ha alcanzado la tarea deseada. Se considera el caso no perturbado, no se consideran perturbaciones, y se asume que todo el estado es medible. La literatura relacionada con el control tolerante a fallas en cuadrotores ante la pérdida de un rotor no es tan extensa como se podría esperar en comparación con los controladores robustos. Sin embargo, en esta lámina muestro algunos de los trabajos que se han presentado. Estos trabajos, la literatura que se muestra, tienen ciertas características, como que modifican la estructura física del vehículo, agregando pesas debajo de cada uno de los rotores, o bien no prueban formalmente la estabilidad del sistema ante la pérdida de un actuador. Y una de las que se consideran más importantes es que estos autores consideran que los rotores giran en ambas direcciones, cosa que no es cierto. Se verá más adelante en esta presentación, pero es uno de los principales puntos que vamos a atacar en este problema. Una vez planteado el problema, formalmente se diseña el control tolerante a fallas. El primer paso para el diseño es analizar cómo afecta la pérdida de un rotor en el sistema. Ante la pérdida del primer rotor, por ejemplo, la relación que existe entre las señales de control y los rotores restantes está dada por la ecuación superior, en donde es importante recalcar que se siguen teniendo 4 señales de control, pero ahora para generar 3 empujes de cada uno de los rotores restantes. De esta expresión es fácil demostrar que existe ahora una dependencia lineal entre las señales de control para todo momento después de la falla, o dicho en otras palabras, el momento angular de yaw ahora es linealmente dependiente a otras señales de control para cada momento después de la falla del rotor 1. Es posible entonces encontrar expresiones que relacionen las señales de control para la pérdida de cada uno de los 4 rotores dadas por estas expresiones. Se parte ahora entonces con la estrategia de control. Primeramente se definen los errores del sistema de posición y de orientación como el real menos el deseado, donde la matriz Q es una matriz auxiliar que nos sirve para separar el canal de yaw, el cual será analizado por separado, donde G deseada representa el objetivo de control, es decir, la posición deseada, y eta deseada representa las consignas de orientación a diseñar posteriormente. A partir de estos errores se calcula la dinámica del error del sistema.
Debido a la naturaleza subactuada del cuadrotor, no es posible desacoplar y controlar cada subsistema es decir, el de posición y el de orientación directamente con señales de control independientes. Es por eso que se hace uso de un controlador virtual en la dinámica del error de posición, con el fin de controlar cada subsistema de manera independiente y agrupando las dinámicas acopladas en un término WG que será analizado más adelante. Diseñando estas señales de control virtuales de esta forma, entonces es posible encontrar una relación con el fin de calcular el empuje total del sistema U, así como las señales de referencia de la orientación dadas por phi estrella y teta estrella en función de dichos controladores virtuales. Ahora el objetivo sería entonces diseñar los controladores virtuales NU para la posición y las señales de control independientes tau para la orientación. Empezando con el control de posición tenemos lo siguiente. Se propone un control PID para los controladores virtuales de NU X y NU Y, compensando lo que se conoce del sistema y agregando una acción de control del tipo PID, como se muestra en la ecuación número 1. Y en el caso de Z, en el caso del subsistema para Z, se propone un controlador super twisting propuesto por el profesor Levant en el 93, en el cual de igual forma se está compensando lo que se conoce del sistema y la acción super twisting para corregir el error. Ahora, he dicho esto, se introduce el teorema 1, dado por Ríos y colegas en el 2019, en el cual nos dice que si diseñamos los controladores de posición como se mostró anteriormente y se aplica al sistema del cuadrator, entonces la dinámica del error de posición es ISS con respecto a las dinámicas acopladas omega g. Particularmente, el error de seguimiento para Z sería ISS en tiempo finito para esta misma variable. Ahora, para el control de pitch y roll ocurre algo interesante, ya que los momentos angulares de roll y pitch están dados como diferencia entre empujes. Entonces, ante la pérdida del primer rotor, por ejemplo, el momento angular de roll quedaría como menos L veces el empuje en el rotor 2. Algo importante de los empujes es que estos están en función de la velocidad de giro al cuadrado y una constante positiva, es decir, los empujes son siempre igual o mayor a cero. Entonces, el momento angular de roll debería ser calculado de tal forma que sea siempre negativo. Se proponen controladores de tipo PD para los momentos angulares de pitch y roll, tal como se muestra en 3, en donde se está compensando lo que se conoce del modelo. Y algo importante es que para evitar el cambio de signo en estos momentos angulares, es decir, para evitar un cambio de giro en los rotores físicamente, las ganancias que se diseñan para estos controladores deben de estar dadas por técnicas como la designación de polos para tener un comportamiento sobreamortiguado o críticamente amortiguado del sistema para asegurar que no va a haber un cambio de signo después de la ocurrencia de la falla. Dicho esto, entonces se puede introducir el teorema 2, el cual dice que si se diseñan los controladores de orientación como los PD antes mostrados y aplicándolos en el modelo del cuadrotor, entonces la dinámica del error de orientación sería uniforme y exponencialmente estable. Como una observación, antes de que el diagnóstico de fallas logre aislar el motor dañado, los controladores para pitch, roll y yaw pueden ser diseñados por medio de controladores robustos, tal como las estrategias continuas por modos deslizantes. Ahora analizaremos el comportamiento de las dinámicas acopladas contenidas dentro de WG, recordando que la dinámica del error de posición es ISS con respecto a esta variable. Dichas dinámicas acopladas pueden ser reescritas como se muestra en la ecuación superior, la cual es continua en U y Lipschitz respecto a la orientación. Es decir, se puede acotar de la siguiente manera, y como resultado del teorema 2 se tendría entonces que WG se desvanece cuando el error de orientación converge a cero. Ahora analizaremos la dinámica de yaw, que si bien recuerdan, el momento angular de yaw queda ligada directamente con otras señales de control, es decir, no es posible controlarlo. Partiendo del modelo dinámico, la dinámica de yaw queda reescrita como aparece en la parte superior. Considerando, por ejemplo, la pérdida del primer rotor, entonces dicho momento angular queda en función de otras dos señales de control. Sustituyendo esta relación dentro de la dinámica, nos quedaría como puede ser vista en 4. Y al sustituir U, ya que está en función de los controladores virtuales, quedaría como la expresión inferior. Si nos basamos en los resultados que obtuvimos en los teoremas 1 y 2, entonces se entendería que tanto las señales de control virtuales como el momento angular en roll equivaldrían a 0 en estado estacionario, así como las velocidades angulares de pitch y de roll. Dicho esto, la dinámica de yaw puede reescribirse de la siguiente manera. Si obtenemos la solución en el tiempo de esta expresión, para todo tiempo después de la falla, obtendríamos la siguiente expresión.
Y si evaluamos esta misma en el infinito, tendríamos entonces que la velocidad de yaw vendría siendo una constante que dependiera de tantos factores y coeficientes de arrastre, la masa, la gravedad, así como de inercias. Expresiones similares pueden obtenerse para cada uno de los cuatro motores. Aquí solo se presenta por brevedad un caso. El esquema del control tolerante a fallas diseñado permite girar a una velocidad constante en yaw y realizar una tarea de regulación aún ante los efectos de la pérdida de un rotor. A continuación, se presentan simulaciones numéricas para validar el esquema propuesto. Se considera la pérdida del primer rotor a los 50 segundos, se consideran también los parámetros del QVOL2, prototipo de Quanser, y se propone una trayectoria deseada para una regulación donde va a haber un cambio de altura a los 75 segundos. Las condiciones iniciales están dadas tanto en la posición como en la orientación por 0. Pues bien, en esta lámina se muestra el objetivo de control, que sería la regulación en una posición deseada XYZ, donde la trayectoria deseada se muestra en una línea roja sólida y la trayectoria del cuadrotor en una línea punteada azul. Se puede notar que a lo largo de toda la simulación el vehículo cumple su tarea a pesar de la ocurrencia de la pérdida de un rotor a los 50 segundos. En los pequeños acercamientos se puede ver la degradación que existe en el cumplimiento de la tarea una vez que ocurre la falla. Sin embargo, estos son compensados breves instantes después. La magnitud y la duración de estos degradamientos se debe básicamente a que se conocen a la perfección los parámetros del sistema y que se está considerando el caso ideal en el que no hay perturbaciones. Hablando sobre los ángulos, obtendríamos los siguientes resultados, en donde de manera similar a la posición existe un degradamiento una vez que se pierde el rotor a los 50 segundos. Sin embargo, los controladores compensan este degradamiento breves instantes después, obteniendo un comportamiento sobreamortiguado, de tal forma que se evita un cambio de signo en la ley de control. Con el fin de analizar el comportamiento de yaw, se muestra en esta lámina tanto el ángulo como su velocidad angular, donde es notable que una vez ocurrida la falla a los 50 segundos, el vehículo empieza a girar con respecto al eje Z. Sin embargo, lo hace a una velocidad constante, tal como se vio en los análisis anteriores, llegando por los parámetros dados del cuadrotor a una velocidad de 8.34 radianes sobre segundo al cuadrado y se mantienen constantes después de un transitorio. Finalmente se muestran los empujes de cada uno de los rotores, donde se muestra que en el rotor 1 a los 50 segundos es prácticamente cero debido a la falla. Sin embargo, el control tolerante a fallas hace que el rotor 2 también lo sea con el fin de mantener el equilibrio en rol. De igual forma, a los 50 segundos, el rotor 3 como el 4 aumentan ligeramente su magnitud con el fin de compensar el empuje requerido para el cumplimiento de la tarea. Finalmente se presentan conclusiones y de trabajo futuro. Como conclusión, se diseñó un control tolerante a fallas activo para compensar el efecto de la pérdida de un rotor. Se consigue la tarea de regulación y se permite también girar a una velocidad constante en yaw una vez perdido el rotor. Como trabajo futuro se pretende considerar el caso perturbado y considerar el seguimiento de trayectorias. Muchas gracias por su atención.